La Biblia describe algunas de las construcciones más complejas del mundo antiguo, que han fascinado durante siglos a científicos, ingenieros y arqueólogos. Entre ellas se encuentran estructuras levantadas sin el uso de materiales modernos, como acero o concreto, sin el apoyo de tecnología avanzada o maquinaria, y sin embargo lograron desafiar a los ingenieros incluso en la actualidad. Algunas de estas obras tenían la misión de sobrevivir a catástrofes naturales o humanas, otras servían como símbolos de poder y autoridad, y algunas más tenían funciones defensivas, resistiendo campos de batalla y asedios, aunque lamentablemente algunas no soportaron la prueba del tiempo y cayeron en ruinas. En este estudio nos centraremos en estas construcciones no como símbolos religiosos o históricos, sino como proyectos concretos que implican los materiales utilizados, los métodos de construcción, la logística, así como sus consecuencias físicas y técnicas. Solo una comprensión completa del proceso de su creación puede explicar por qué poseen una importancia tan crucial en la historia de la humanidad. Todo comienza con un proyecto que, aunque no fue el más grande, dio inicio a toda una serie de emprendimientos extraordinarios. Antes de construir cualquier santuario, murallas imponentes o incluso la torre descrita en la Biblia, en el libro de Génesis se registró el primer gran proyecto de construcción en la historia bíblica. Este emprendimiento fue confiado a un hombre llamado Noé, lo cual ya por sí mismo resalta su importancia y singularidad. Según el relato, Noé recibió instrucciones detalladas para la construcción del arca, que serviría como refugio para su familia y los animales durante la inminente catástrofe. Los trabajos en el arca comenzaban con la preparación del terreno, es decir, la elección del lugar adecuado, así como la selección de las materias primas, principalmente madera. Esa madera debía ser no solo resistente y duradera, sino también disponible en grandes cantidades para poder construir un objeto tan gigante. Este proceso no se basó en improvisaciones ni en la recogida aleatoria de materiales. La estructura no se construyó siguiendo las reglas típicas de la estática o la navegación, como se hacía con embarcaciones marítimas. No fue diseñada para la rapidez o por motivos de navegación, sino para la estabilidad y la resistencia. Sus parámetros fundamentales incluían el espacio interno, la distribución de masas y la fuerza estructural que garantizara su resistencia al agua y al paso del tiempo. La descripción bíblica presenta el arca como un objeto organizado en varios niveles, con espacios internos divididos en diferentes cámaras y con un sellado externo destinado a evitar la filtración de agua. Cada etapa de su construcción tenía una función claramente definida, desde garantizar la estanqueidad y estabilidad hasta mantener la estructura durante años de aislamiento, bajo la presión constante del agua y el transcurrir del tiempo. La construcción del arca no fue obra del azar, fue un proceso cuidadosamente planificado, que incluía la repetición de las mismas acciones, el involucramiento continuo de la mano de obra y una ejecución precisa. Un error en la estructura podría haber puesto en peligro toda la obra, por lo que requería una planificación estricta y una ejecución meticulosa. Aunque las discusiones científicas sobre los eventos descritos en la Biblia continúan sin cesar, en la conciencia religiosa e histórica el Arca de Noé se considera un proyecto en marcha, diseñado para un propósito concreto, como una solución técnica precisa destinada a salvar a los sobrevivientes ante una gran catástrofe. Después del diluvio, la narración bíblica describe uno de los primeros grandes esfuerzos colectivos de la humanidad. En el libro del Génesis se indica que los descendientes de Noé se establecieron en la llanura de Sinar y comenzaron la construcción de una estructura monumental conocida como la Torre de Babel. Esta torre, además de tener funciones religiosas y simbólicas ideológicas, destacaba por el uso de tecnologías innovadoras. La Biblia enfatiza especialmente un material revolucionario, los ladrillos cocidos y enlucidos con mortero, moldeados en formas, lo que representaba una auténtica revolución en la técnica constructiva de la época. El uso de ladrillos cocidos permitió la producción en masa de elementos, su estandarización y una aceleración significativa de los trabajos. Estas cualidades fueron clave para la realización de una construcción tan grande y alta como sería la torre. La elección de materiales no fue casual. En la región de Mesopotamia, saturada de piedra y rica en arcilla, el procesamiento de la arcilla y la técnica de cocer ladrillos resultaron ser determinantes. Gracias a ella surgieron grandes estructuras monumentales, llamadas zigurats, que con el tiempo alcanzaron alturas extraordinarias para su época.
La propia construcción de la torre no tenía la función de defensa o vivienda, sino que reflejaba principalmente la ambición humana de alcanzar el cielo, de cruzar los límites del espacio físico y espiritual. Así, aunque desde el punto de vista de la técnica y logística modernas estas construcciones antiguas puedan parecer modestas o poco prácticas, para los habitantes de la época bíblica representaban enormes logros de ingeniería que establecían nuevos estándares en resistencia, escala y función. Su creación y edificación demostraban claramente las capacidades del espíritu humano para superar obstáculos y perseguir planes ambiciosos que, aunque muchas veces terminaban en fracaso, siempre eran expresiones de una creatividad y determinación excepcionales. El objetivo principal era claro y inequívoco: construir una torre que impresionara a distancia, un símbolo central de unidad y estabilidad social. El texto describe claramente la motivación de este esfuerzo: evitar la dispersión y consolidar el poder en un solo punto visible. Desde el punto de vista técnico, tal meta requería no solo una coordinación precisa de los trabajos, sino también un lenguaje común que todos los constructores pudieran entender, y la repetición de los mismos procesos para asegurar la uniformidad y coherencia de las acciones. También era necesario un control riguroso de cada etapa de la construcción para que todo avanzara según lo planeado y sin retrasos innecesarios. En la práctica, esa construcción se basaba no tanto en la fuerza de los trabajadores individuales, sino en la acción organizada de toda la comunidad, algo sumamente raro en épocas tan antiguas, cuando las sociedades a menudo funcionaban en base a habilidades individuales y tradiciones locales. La narración bíblica se detiene justo en el momento en que la comunicación entre los constructores se rompe. Sin un idioma común, ya no se puede continuar con el proyecto, que dependía en gran medida de la estandarización y de una coordinación estricta de las acciones. Como resultado, el trabajo se abandona no por el colapso de la estructura, sino por una catástrofe organizativa. Desde el punto de vista arqueológico, las evidencias indican que en Mesopotamia realmente existieron zigurats monumentales, siendo el más famoso el Etemenanki en Babilonia, conocido en antiguos textos como la casa que une el cielo con la tierra. Aunque no existe una evidencia concluyente de que ese zigurat fuera la misma torre descrita en el Génesis, la similitud de estructuras y conceptos resulta demasiado evidente. Babel simboliza un tipo de emprendimiento constructivo diferente, distinto a los famosos de la antigüedad, que servían principalmente para ofrecer defensa o demostrar constancia. Es probable que esa torre tuviera como objetivo elevar el poder humano y desafiar sus propias limitaciones. Y de hecho, precisamente ese fin, descrito en la narrativa bíblica, llevó a la interrupción del proyecto. La construcción y el esfuerzo por levantar una torre alta se convirtieron en un símbolo de una cierta forma de rechazo a la idea de una comunidad humana homogénea, enfocándose en naciones y pueblos específicos. En este caso, los descendientes de Abraham se convirtieron en esclavos en Egipto, sometidos a un dominio extranjero durante generaciones. Según los relatos bíblicos, esa comunidad fue liberada de la esclavitud después de una larga y llena de eventos travesía, cuyo punto culminante fue el éxodo, la salida de Egipto. Durante ese viaje por el desierto, Moisés recibió de Dios leyes, reglamentos y directrices destinadas a ayudar en la organización y regulación de la vida de ese pueblo en constante movimiento. Es en ese contexto de la travesía, lejos de ciudades amuralladas y sin un territorio fijo, donde emergió una nueva forma de construcción, no una torre, sino una estructura móvil, portátil, destinada a acompañar al pueblo en su camino por el desierto. La Biblia describe entonces una empresa extraordinaria, una tienda, llamada tabernáculo, que no era una edificación fija, sino una estructura diseñada para ser fácilmente desmontada, plegada y transportada a diferentes lugares. Desde el punto de vista técnico, realizar un objeto así requería una precisión y cuidado excepcionales. Los textos bíblicos proporcionan medidas exactas, materiales utilizados y una estructura modular básica, con el objetivo de asegurar que las partes encajaran perfectamente y pudieran volver a ensamblarse muchas veces a lo largo de varias décadas. La base del tabernáculo eran paneles de madera colocados verticalmente, sustentados sobre bases metálicas. Según las fuentes bíblicas, los cimientos debían estar hechos principalmente de plata, la cual se fundía a partir de las ofrendas presentadas por el pueblo. De esta manera, no solo tenían una función práctica, sino también simbólica, añadían peso y valor a la estructura,
resaltando que cada elemento contribuía a esa edificación sagrada y común. Los paneles de madera que formaban la estructura del tabernáculo estaban recubiertos con una delgada capa de oro, y en particular, sus uniones, anillos y elementos de conexión estaban cuidadosamente ornamentados con oro. Este acabado decorativo estricto aumentaba no solo su valor estético, sino que también requería de los constructores una precisión extraordinaria y tecnología avanzada, ya que la estructura se volvía más compleja y precisaba de una supervisión detallada en la distribución del peso y las cargas. Estos paneles funcionaban como el elemento estructural principal, formando un circuito sólido y cerrado, que podía sostener cortinas, mantos y diversos elementos del interior. La estabilidad de toda la estructura dependía en gran medida de la alineación exacta de cada uno de los componentes y de su correcto asentamiento en las bases de plata, que servían como una base estable. Cualquier error en el ajuste o en la colocación podía poner en riesgo la integridad de toda la estructura y su seguridad. La cubierta sobre la cabeza estaba compuesta por múltiples capas superpuestas, cada una con una función claramente definida. Estas capas no solo protegían el espacio interior del intenso sol o del viento violento, sino que también garantizaban indirectamente la protección contra el desgaste y la destrucción provocada por las duras condiciones del desierto. La disposición de las capas requería un cálculo cuidadoso del peso, una protección adecuada de los elementos y una distribución uniforme de las cargas, para evitar que se desplazaran o volcaran durante tormentas o ráfagas de viento fuertes. Todos los componentes del tabernáculo estaban diseñados para ser fácilmente transportables, lo cual era especialmente importante durante las peregrinaciones. Las varillas doradas permitían mover los elementos sin riesgo de dañar la estructura misma, y ninguna de ellas era tan grande como para impedir su transporte o moverlo rápidamente durante la fase de desmontaje y montaje. Cada paso de la construcción debía ser realizado de manera eficiente y siguiendo el cronograma, para que todo el sistema pudiera adaptarse al movimiento constante y a los desplazamientos de las personas. Era fundamental mantener una estricta organización logística, ya que cada elemento tenía una tarea específica y debía ser instalado en un orden preciso que garantizara la estabilidad y la plena funcionalidad. El tabernáculo funcionaba como un sistema modular, en el que las distintas fases de la construcción dependían unas de otras, y toda la estructura se levantaba por etapas, manteniendo las relaciones apropiadas entre los componentes. Además de la estructura principal, la organización del espacio en sí estaba cuidadosamente planificada, dividiendo toda el área en zonas delimitadas con funciones estrictamente definidas. Dentro del espacio predominaba una clara división jerárquica, que reflejaba estrictas reglas de orden y legibilidad. Una de las zonas más importantes era el espacio sagrado, destinado a las actividades religiosas diarias y a rituales, permitiendo el acceso de los fieles. En su centro se encontraba la parte más santa, separada del resto mediante un velo decorativo, conocida como el lugar santísimo, al que el acceso era estrictamente restringido y controlado. En este lugar cercado se hallaba el Arca de la Alianza, que requería una preparación especial del espacio interior, para poder albergar este relicario excepcional, garantizando al mismo tiempo un espacio limitado, así como una separación visual y física del resto del edificio. La presencia del arca decidía no solo la función de esa sección, sino también la disposición del interior, la altura de las paredes, las subdivisiones y el sistema de acceso. Dentro del espacio sagrado también se colocaron otros elementos permanentes que requerían una colocación precisa. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, la menorá, un antiguo candelabro de oro con 4 brazos, tallado en una sola pieza de metal. Su función principal era garantizar una iluminación continua y confiable del interior, especialmente en épocas en las que no existía electricidad artificial. Además de la menorá, en el lugar sagrado se encontraban otros elementos importantes, el altar de incienso, situado junto a la pared que separaba lo sagrado de lo más santo, y la mesa de los panes de la proposición. Todos estos elementos requerían una planificación exacta y una colocación cuidadosa, así como medidas apropiadas para garantizar la seguridad, puesto que implicaban el uso constante de fuego y luz, y aseguraban una correcta circulación del aire y protección contra posibles peligros durante los rituales. En todos los aspectos de este proyecto avanzado, las normas de funcionalidad y seguridad debían ir acompañadas del cuidado por la estética y el significado espiritual,
creando un espacio coherente y armonioso que cumpliera tanto funciones sagradas como prácticas. La congregación de este tipo de edificio exigía una planificación espacial meticulosa, una base firme y sistemas efectivos contra incendios, especialmente considerando que el lugar estaba completamente construido con materiales fácilmente inflamables, como madera y telas. Los elementos internos, incluyendo el icono del candelabro menorá y sus cubiertas, estaban hechos de metales preciosos, lo que aumentaba significativamente el peso de toda la estructura. Por esta razón, era necesario reforzar adecuadamente el suelo y los cimientos para que pudieran soportar de manera segura las cargas adicionales derivadas de estas decoraciones lujosas. En los textos bíblicos también se hace referencia a un elemento directamente relacionado con la comprensión y función de este espacio sagrado. Tras la conclusión y el montaje de toda la estructura, sobre el tabernáculo de reunión apareció una nube, y la gloria de Yahvé llenó todo el tabernáculo. Esta parte del texto indica que la presencia de Dios era tan intensa que incluso Moisés no podía entrar en su interior en ese momento. Desde entonces, la nube se convirtió no solo en un símbolo de la presencia de Dios, sino también en un punto de referencia natural para los israelitas durante sus marchas. Cuando la nube se elevaba por encima de la tienda de reunión, significaba que era hora de seguir avanzando, que la congregación partía hacia su destino. Por otro lado, cuando permanecía en su lugar, la gente se mantenía en su posición. Esta simbolización resaltaba claramente que la tienda no era simplemente una estructura temporal cualquiera, sino un centro clave que organizaba todo el campamento en el desierto. El modelo de organización, basado en este punto central, no se limitaba a la estructura de la tienda en sí. Al contrario, constituía un principio arquitectónico fundamental que posteriormente se reprodujo en el costoso Templo de Jerusalén. La frontera entre el lugar santo y la santidad de la profanación deja de ser un concepto móvil, se congela en una forma durable y monumental, constituyendo un fundamento firme e inmutable en construcciones posteriores, mayores y más complejas. Por tanto, aunque la tienda era temporal y portátil en el desierto, sus principios básicos y su función organizativa adquirieron bases sólidas que influyeron directamente en la arquitectura del templo en Jerusalén. Fue precisamente ella, la tienda, la que precedió en el tiempo al templo, pero al mismo tiempo lo definió, estableciendo una estructura cuya versión posterior sería la majestuosa sacrario hecho de piedra, madera y oro. Después del periodo de peregrinación por el desierto abandonado, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. La estructura portátil, que representaba de manera provisional la función y carácter de centro religioso, ya se representaba en un contexto diferente, y la escenografía cambiante demandaba nuevas soluciones. Durante la conquista de la tierra, la etapa principal fue la lucha por tomar la primera ciudad amurallada, Jericó. Esta ciudad fue cuidadosamente construida con fines defensivos, su principal objetivo era garantizar la seguridad de sus habitantes frente a los ataques del enemigo. Sin embargo, las murallas de Jericó no eran muros comunes y simples. Eran sistemas de defensa sofisticados, compuestos por varias capas y elementos de construcción compleja. Los cimientos, hechos de piedra sólida, complementados con capas de tierra compactada y estructuras superiores, creaban varios niveles de protección que constituían unos sistemas defensivos de planificación cuidadosa y resistentes a largos asedios. Este diseño hacía que las murallas fueran más gruesas de lo habitual, dificultando tanto el uso de arietes como la escalada en sus cumbres por parte del enemigo. Desde el punto de vista estructural, Jericó fue una de las fortalezas más eficaces y bien planificadas del mundo antiguo, diseñada para sostener un largo asedio. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos en su territorio indican una forma inusual de colapso de algunos muros. En ciertos fragmentos de la pared se aprecian marcas de una ruptura interna repentina y un colapso catastrófico desde el interior. Este fenómeno es particularmente fascinante, ya que en un modelo estándar de defensa de una fortaleza sitiada, los daños suelen ocurrir desde el exterior, cuando el enemigo rompe la estructura desde fuera. En este caso, las huellas estructurales sugieren que la caída principal tuvo lugar desde el interior, lo cual es inusual y plantea serias preguntas sobre las causas de este tipo de desastre. Otro factor que puede influir en este fenómeno tan inquietante es la ubicación geológica de la ciudad.
Jericó se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, lo que brinda base para suponer que el terreno pudo no haber sido totalmente estable, y eso, a su vez, pudo haber contribuido a deslizamientos repentinos o colapsos de las paredes. Todos estos elementos hacen que, por un lado, Jericó se presente como un sitio de gran importancia histórica y militar, y, por otro, como un lugar caracterizado por su imprevisibilidad y fenómenos extraños relacionados con la naturaleza y la estructura del subsuelo. La Biblia describe la caída de Jericó como un evento que ocurrió después de varios días de girar alrededor de la ciudad en forma ordenada. No se menciona allí el uso de máquinas de asedio, ni zanjas excavadas, ni incendios. Toda la descripción se centra en que la caída de la ciudad ocurrió de manera repentina y completa. En el momento en que las murallas se derribaron, se abrió un camino directo hacia el interior de la ciudad, lo que confirma que la destrucción fue excepcionalmente rápida y dramática. Independientemente de las diferentes interpretaciones de este evento, el hecho permanece indiscutible: una de las fortificaciones más sólidas y cuidadosamente construidas de la época falló de manera inesperada. La estructura, creada con el fin de defenderse eficazmente contra una invasión humana, simplemente se rompió, lo que indica un colapso imprevisto de su estructura. Este caso no fue aislado en la historia bíblica. Con el paso del tiempo, el pueblo que hasta entonces se desplazaba de un lugar a otro comenzó a establecerse de forma permanente en la tierra prometida. La vida dejó de basarse en desplazamientos constantes y peregrinaciones, y su principal objetivo se convirtió en la organización de los territorios, la construcción de ciudades y el establecimiento de lugares de gobierno. En este nuevo orden sociopolítico surgieron las primeras monarquías, reinos que definieron límites y centros de poder. En lugar de la estructura móvil de la tienda, el tabernáculo, que desde el principio servía como lugar de culto temporal, se empezó a buscar la creación de residencias permanentes para Dios y los hombres. Aunque la función cultual y móvil seguía siendo válida en teoría, en realidad, el templo dejó de ser provisional. Ya no era una tienda desmontable, sino que se convirtió en una estructura monumental y duradera, diseñada para servir durante generaciones. El centro religioso no fue eliminado, sino que cambió su carácter. Su sede ahora se planificaba como una estructura a largo plazo, construida con piedras y madera, con la adición de metales preciosos, otorgándole una apariencia imponente y duradera. Durante el reinado del rey David surgió la sugerencia de construir un templo de manera definitiva, en lugar de comenzar solo con un santuario portátil. Esta idea surgió por la analogía entre una casa cómoda y estable para el gobierno y un gran lugar de culto duradero. Sin embargo, aunque David expresó su voluntad al respecto, no fue él quien llevó a cabo principalmente este proyecto. Fue su hijo, el rey Salomón, quien emprendió la realización de esta visión y comenzó la construcción del templo, que debía ser simbólica y prácticamente más sólida que las estructuras anteriores. Lo que antes era una construcción desmontable y móvil, en su tiempo debía estar permanentemente asentada en un lugar fijo, en el corazón de Jerusalén. La organización del espacio, que se utilizó en la construcción y disposición del tabernáculo, se mantuvo, pero fue ampliada y desarrollada a mayor escala. El edificio fue principalmente construido con piedra y madera, y su interior fue cuidadosamente revestido con tablas finamente acabadas que posteriormente fueron completamente recubiertas de oro. Las paredes exteriores e interiores, así como los techos y los elementos visibles de la estructura, fueron cubiertos con finas láminas de oro, lo que aumentaba significativamente el peso total de la construcción. Aunque desde el punto de vista estructural, este acabado en oro no tenía función portante, sí exigía que la propia estructura fuera extremadamente estable y resistente. La masa adicional de oro debía distribuirse uniformemente para evitar presiones o tensiones excesivas en las paredes y soportes. Tanto los cimientos como toda la estructura debían ser diseñados y ejecutados adecuadamente para sostener no solo el peso del edificio, sino también los materiales y objetos sagrados que se colocarían en su interior. A pesar de que el dorado no cumplía una función constructiva, sí jugaba un papel muy importante en la simbología y en la expresión del majestad de este lugar, destacando su rango excepcional. Así, desde los tiempos de David y Salomón, comenzó la era de grandes, duraderas y ricamente decoradas construcciones sagradas en Jerusalén, un momento en el que la religión y la política empezaron a entrelazarse.
creando testimonios monumentales de fe y poder destinados a perdurar a través de las generaciones. En el interior del templo, el espacio fue cuidadosamente dividido en zonas funcionales claramente definidas que desempeñaban papeles clave en su vida cotidiana y en las ceremonias religiosas. El lugar más sagrado, llamado el lugar santísimo, constituía la zona más reservada y aislada del resto, y en su interior se encontraban elementos de gran significado simbólico y artístico. Entre ellos, estaban dos enormes querubines de serafín, hechos de madera y completamente cubiertos de oro, ubicados en el centro de esa sala sagrada. Estos símbolos no solo tenían una función decorativa, sino que también tenían un profundo significado religioso, siendo expresión de la majestuosidad y la protección divinas. Además de las figuras de los querubines, en el templo se conservaron relieves alegóricos, estampados en piedra en las paredes, que representaban motivos vegetales, así como símbolos y figuras de significado espiritual. Todas estas decoraciones, al igual que los propios querubines, estaban cubiertas con capas de oro, lo que destacaba su carácter excepcional y el esplendor del templo, además de evidenciar el complejo y detallado proceso de acabado, que continuó incluso después de finalizar las principales obras de construcción. Para la realización de estos elementos se utilizó madera, principalmente cedro, la cual tuvo que transportarse desde regiones remotas del Oriente Medio, lo que exigió una logística complicada tanto terrestre como marítima. Esto implicó firmar acuerdos comerciales y almacenar los materiales adecuadamente hasta su uso final. Todo el proceso, que abarcó la selección de materias primas, su transporte, procesamiento y montaje, duró muchos años. Este trabajo no fue rápido ni provisional, sino que requirió un compromiso constante, recursos adecuados, artesanos expertos y un control de calidad meticuloso. Desde un punto de vista técnico, el Templo de Salomón fue una obra excepcional en la escala del mundo antiguo, combinando soluciones constructivas que integraban diversos materiales y tecnologías. Su acabado interior, manteniendo un alto nivel de detalle, elevó considerablemente la complejidad y dificultad de realizar este proyecto. Durante muchos siglos después de la construcción del Templo de Salomón, Jerusalén estuvo enfrentada a su destrucción total, y en el lugar donde anteriormente se encontraba un espacio sagrado, se erigió una nueva edificación. Tras el retorno de los judíos del exilio, en ese mismo lugar se levantó un nuevo templo, aunque en una forma mucho más simple, con recursos limitados y dimensiones reducidas. Sin embargo, se preservó la línea principal de la estructura, es decir, la misma distribución en línea axial que la anterior. Sin embargo, el cambio más importante ocurrió bajo el mandato de Herodes el Grande, quien emprendió una renovación radical del segundo templo. Herodes no solo amplió y aumentó el tamaño del edificio principal, sino que también reconstruyó todo el complejo, el terreno circundante y convirtió los amplios espacios alrededor en un centro monumental de carácter religioso y urbano. El mayor desafío no fue solo ampliar la estructura, sino también preparar una base sólida para un edificio tan enorme sobre un terreno irregular. Por ello, el gobernador se propuso crear una potente plataforma artificial donde se pudiera asentar el nuevo templo. Alrededor de la cima de esa colina se construyeron gigantescos muros de contención, hechos con bloques de piedra de gran tamaño, algunos de los cuales pesaban decenas de toneladas. Esto requirió el uso de técnicas avanzadas de transporte, palancas y un ajuste preciso de los bloques para crear una estructura estable y duradera. Sobre esta plataforma, Herodes amplió los patios disponibles, modificó la distribución de las entradas y convirtió todo el complejo en un centro monumental de carácter religioso y urbanístico, capaz de albergar a miles de peregrinos y fieles. En cuanto a la arquitectura, el cuerpo principal del templo mantenía una división básica en tres secciones principales: las áreas externas destinadas a la multitud de fieles, el espacio exclusivo para los sacerdotes y el edificio central, es decir, el santuario. Esta estructura jerárquica desempeñaba un papel esencial en la organización del movimiento, permitiendo dirigir adecuadamente a las multitudes, el acceso a los lugares sagrados y el funcionamiento del complejo como un sistema bien organizado y funcional. En el patio principal, justo antes de la entrada al lugar sagrado, se encontraba un altar de ofrendas de gran tamaño, uno de los elementos constructivos más importantes y característicos.
Era una estructura sólida y elaborada, diseñada para soportar el uso continuo durante los rituales, múltiples quemas, grandes pesos y ceremonias prolongadas. La posición del altar no era casual, se situaba frente a la entrada del templo principal, constituyendo el primer y más importante punto ritual, desde el cual comenzaba la actividad religiosa del lugar. Justo al lado, había una cuenca de cobre utilizada para el lavado ritual, marcando la siguiente etapa de purificación antes de ingresar al espacio más sagrado. Desde el punto de vista constructivo, esta pila requería una base sólida y estable, además de un acceso constante a agua, lo que implicaba la necesidad de instalar sistemas adecuados para el suministro y evacuación de aguas en todo el complejo. Tal necesidad demuestra que toda esta edificación del templo no era solo un símbolo, sino que también cumplía funciones prácticas y utilitarias, disponiendo de su propia logística que garantizaba su eficiente funcionamiento. La estructura interna del santuario conservaba un diseño tradicional de división. La primera parte era el área más sagrada, accesible mediante elementos específicamente designados, como un candelabro especial, una mesa de ofrendas o un altar de incienso. Estos objetos requerían una colocación precisa y una ubicación correcta, dado que tenían un papel clave en la organización del espacio, el flujo y la iluminación interior, resaltando que el proyecto había sido cuidadosamente diseñado para asegurar la funcionalidad continua del lugar. Separado, tras un velo especial, se encontraba la Santísima Santidad, el lugar destinado originalmente a almacenar el Arca de la Alianza. Sin embargo, en la época del Segundo Templo, el arca ya no se encontraba en ese lugar, aunque ese espacio seguía estando claramente definido arquitectónicamente como una zona distinta. Este vacío, a pesar de la ausencia del elemento principal, constituye un testimonio histórico importante. Desde un punto de vista técnico, esto significa que la Santísima Santidad, como una reserva delimitada, conservó sus dimensiones, aislamiento y acceso restringido, aunque el objeto original que confería a ese lugar su significado central desapareció. La estructura arquitectónica permaneció intacta, pero su contenido fue destruido. A pesar de la extraordinaria solidez de su estructura y la magnitud de toda la obra, no fue destruido por errores técnicos comunes ni por la degradación. En el año 70 de nuestra era, durante el asedio romano a Jerusalén, el templo fue incendiado intencionadamente y desmantelado. Los relatos históricos indican que el oro incrustado en la edificación se fundió, derritiéndose y filtrándose entre las piedras de la cantera. Para recuperar este valioso metal, los soldados desmontaron el templo bloque por bloque, rompiendo las piedras hasta destruir por completo ese lugar de culto. En consecuencia, solo quedaron fragmentos de los muros de contención de la gran plataforma, entre los que hoy en día es más conocido el muro occidental, que constituye una huella material del tamaño, el avance técnico y la complejidad de las obras de Herodes el Grande. Así, la Segunda Templo puede considerarse como el cierre de un ciclo de grandes construcciones bíblicas. Los arcas desproporcionadas que viajaban en el tiempo, los primeros templos que fueron destruidos, todo ello influencia nuestras concepciones del mundo antiguo. Sin embargo, el templo de Herodes, a pesar del paso de los años y los intentos de destruirlo, permaneció intacto hasta que fue demolido intencionadamente. Este registro histórico nos permite entender que las descripciones bíblicas no solo pertenecen al ámbito de la teología, sino que reflejan procesos reales, soluciones técnicas y consecuencias concretas. Son prueba de que la fe y la historia se vinculan con obras de ingeniería que han impactado en la formación de la civilización. Ahora reflexionemos, ¿cuál de estas construcciones históricas te parece más impresionante y por qué? Comparte tu opinión en los comentarios. Si este tipo de contenidos te ayuda a entender mejor la Biblia tanto desde una perspectiva histórica como técnica, vale la pena profundizar en ese conocimiento, analizándolo como texto, historia y construcción concreta.